buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por este medio. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus ministerios, sus hogares y familias. Estamos una vez más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo de pandemia, de confinamiento y de pruebas difíciles que está viviendo el mundo entero y por ende también la iglesia. Queremos dar gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando y siguiendo por este medio, y gracias por permitirnos entrar en sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana queremos dar lectura a un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 25. Antes de dar lectura y el mensaje, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y Padre Celestial, que nos esté guiando tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de la misma. Vamos a dejar ese tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por darnos una vez más la bendición de poder abrir tu palabra, poder escucharte. Gracias por la gracia que has tenido para con este siervo de utilizarle, Señor. Te pido que tú seas obrando, que tú seas con tu misericordia y tu gracia, tu omnisciencia, enseñándome, Señor, y guiándome a saber qué es lo que tengo que decir en esta mañana de tu palabra. Asimismo, oramos y pedimos por aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que tú, Señor, seas haciendo tu obra a través de el mensaje de tu palabra. Pedimos tu bendición en esta mañana, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos a tener la lectura del pasaje del capítulo 25 del libro de Mateo. Nosotros estamos empezando, o habíamos tenido ya una serie de mensajes acerca de los últimos tiempos, y este es el tercero, así es que vamos a tener el mismo mensaje, el mismo tema acerca de los últimos tiempos. ¿Qué hacer en los últimos tiempos? ¿Qué acciones tomar en los últimos tiempos? El pasaje de Mateo, en capítulo 25, desde el versículo 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como decía, estamos tratando de enseñar mensajes acerca de los últimos tiempos que la misma palabra de Dios nos indica y nos dice. ¿Y qué hacer? Habíamos visto hace 2 semanas la parábola de los talentos, y esta mañana hemos querido ver qué es lo que nos dice en este pasaje, en estos pocos versículos, 13 exactamente, acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Retomamos esta mañana esta serie de mensajes. Esta vez Cristo, hablando directamente con sus discípulos, les va a dar una enseñanza acerca del reino de los cielos con la parábola de las 10 vírgenes.
Hemos de tomar en cuenta que Cristo utiliza la figura de una fiesta de bodas de aquellos tiempos, con la finalidad de que sus receptores u oyentes lleguen a entender. Por eso, Cristo va a dar una enseñanza acerca de los últimos tiempos, compartiendo la parábola de las 10 vírgenes. En este pasaje, en nuestra porción que acabamos de leer, hay algunas cosas que hemos de resaltar. Lo primero, vemos aquí 10 vírgenes con sus lámparas. Dice el pasaje que eran 5 prudentes, 5 insensatas. Y por último, parece ser que había 5 vasijas. Según la historia, la parábola se desarrolla en el final de los tiempos, o lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Si para algunos de pronto es nuevo, la Biblia dice que es Cristo, o que Cristo vendrá otra vez. La diferencia es que en la primera vez que Cristo vino y se sacrificó para darnos de su salvación, para reconciliar al mundo, a todos y cada uno de las personas que quieran aceptar ese sacrificio como el medio para que nos reconciliemos con Dios. Para eso vino Él en su primera venida, hace ya más de 2000 años. Pero esta segunda venida de la que la Biblia habla, que Cristo vendrá otra vez, ya no será para salvación. Este es el tiempo de salvación. Cuando Cristo venga otra vez, vendrá a llevar a un grupo de personas que hemos decidido confiar en Cristo. Vendrá Cristo a recoger a su iglesia, o vendrá Cristo por su iglesia. Vendrá Cristo por un grupo de personas que han sido salvadas o salvos por medio de creer en el sacrificio de Cristo. En este contexto, hablando de la segunda venida, dice que fueron invitadas 10 vírgenes. Hemos de entender un poquito de lo que pude investigar acerca de cómo se desarrollaban o se desarrollaba en ese entonces y en ese tiempo una boda. Algunas cosas que resaltar. No sé si hoy en día todavía se utiliza o se tiene esa tradición o esas tradiciones, pero después de que la novia había sido comprometida, tenía que pasar algún tiempo en la preparación de la boda en sí. Parece ser que el padre del novio y el novio tenían que preparar una casa o donde iban a habitar o donde iban a vivir y donde se iba a desenvolver ese hogar y esa familia. En todo ese tiempo solamente el padre del novio sabía cuándo él iba a decir está todo listo, vamos a celebrar la boda. En eso dice que cuando ya el padre del novio o el novio decía que estaba todo listo, se enviaban las invitaciones. Así es que se enviaban las invitaciones, parece ser que a vírgenes, a muchachas, para que antes de llegar a la casa de la novia, por donde iba a pasar el novio y sus amigos, había muchas vírgenes esperando ahí para hacer un pasaje, para hacer un camino de cortejo al novio. Y cuando estaba todo listo, las novias tenían que estar allí con sus lámparas, porque por lo general el novio llegaba en la noche o por la noche. No sabemos la hora exacta, así es que tenían que estar allí las vírgenes con sus lámparas preparadas para cuando el novio venga a hacer el camino de cortejo para que pase el novio hacia la casa donde se encontraba la novia. Dice ser que parece que cuando entraba a la casa
no sé si era la fiesta, algunos dicen que salían de ahí con la novia, pero más o menos era la tradición de cómo se desarrollaba una boda en ese entonces. Así es que Cristo utiliza esta fiesta, esta parábola, con la fiesta de la boda o de las bodas de a las cuales de la que se desarrollaba en ese entonces, y dice que se invitaron a 10 vírgenes. El novio hace la invitación de 10 vírgenes. 10 vírgenes son llamadas, y parece ser que por lo general el novio llegaba en la noche. Las vírgenes tenían que estar pendientes de todo ello. La Biblia dice que estas 10 vírgenes fueron invitadas y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Desde el inicio, las insensatas toman sus lámparas y salieron, pero las prudentes tomaron sus lámparas y vasijas con aceite para alimentar sus lámparas. Ya en la escena dice que las 10 invitadas se durmieron. O sea, el novio se hacía esperar, en ese entonces no era la novia, sino el novio, y parece que tardó mucho. Como dije, no se sabía a la hora que el novio iba a venir. Y las invitadas a las vírgenes parece ser que se cansaron o se confiaron y se durmieron. El mismo pasaje que dimos lectura lo dice así. ¿Cómo va a ser posible, si tú te pones a pensar un momento, que eres invitado a una boda y en esa boda te duermes, ¿no? Sabiendo que hoy en día la novia pronto va a llegar, y algunas novias tienen la buena o mala costumbre de hacerse esperar. Pero no solo está haciendo esperar a su novio, sino a todos aquellos que han sido invitados. Pero eso es otra historia. En este contexto, el novio se hacía esperar y las novias tenían que estar pendientes, las vírgenes, tenían que estar preparadas, pendientes de cuándo iba a llegar ese novio. Lo que podemos aprender en primera instancia, diría yo, es que el novio es Cristo en la parábola. Las vírgenes, los creyentes. Aunque algunos dicen que no se refiere a la iglesia, no voy a entrar en discusión. Yo pienso que Dios sí puede bendecir la enseñanza de su palabra en varios aspectos. Pero las vírgenes, creo yo que son los creyentes. Las lámparas es la palabra de Dios y el aceite, el Espíritu Santo. Aplicándolo a nuestros tiempos, de esa manera sería. Como creyente e invitado a la boda, ¿estás listo o lista? Si no sabemos a la hora que vendrá el novio por su iglesia, Cristo vendrá por su iglesia. Recuerda, la palabra en estos últimos tiempos es velad. Supongamos que el novio ha decidido venir por su iglesia una de estas mañanas, uno de estos domingos. No sabemos cuándo el novio vendrá, pero la iglesia debe estar pendiente. La iglesia debe estar velando. El creyente que ya ha sido invitado como estas vírgenes deben estar pendiente. Como un ejemplo que podría aplicar es que si nosotros de manera presencial y ahora virtual nos reunimos a las 10:30 de la mañana, por ejemplo, a veces llega a ser las 10:40 y 10:45 y el templo continúa semi vacío.
Muchas veces nos preguntamos, los siervos, ¿dónde están esas personas? Algunos van a llegar tarde, pero algunos no van a llegar. Como invitado a la boda, que no sabes cuándo llega el novio, ¿dónde deberías estar? Más bien dicho, ¿cómo tendrías que estar en tu corazón? O con tu corazón, o en tu relación con Dios, o en lo espiritual. Si la salvación se ganaría por asistencia, puntualidad o por ofrendar, hace rato que la hubiésemos perdido. Gracias a Dios que la salvación es únicamente por gracia. Pero, ¿estás velando o ya te dormiste? Aún en estos momentos y en este tiempo, Dios está permitiendo este tipo de circunstancias para que nos acerquemos a Él, para que te acerques a Él de una manera consciente de la necesidad de que Él puede ser nuestra única, no puede ser, no que Él es nuestra única salvación. ¿Quién nos puede dar consuelo, ayuda? Decía la semana pasada. Él es nuestro Dios. Vivimos tiempos difíciles y muy complicados, pero a la vez tiempos muy fríos en lo espiritual, tal vez nunca antes vistos. Entonces, como iglesia, velad, porque sabemos que aquel día se acerca. ¿Te estás una vez más preocupando por lo espiritual con respecto a la segunda venida de Cristo? Que vienen por aquellos que han confiado en Él. Ya hemos sido invitados. Estas novias ya fueron invitadas, pero se durmieron. El versículo 2 al versículo 4 de Mateo 25 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. De pronto te estás preguntando, ¿soy insensato o soy prudente? ¿En qué grupo me ubico? ¿Cómo te podrás dar cuenta? Estas 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Su condición, aun siendo prudentes y las otras 5 siendo insensatas, su condición no fue razón para que no fueran o no fuesen invitadas. Su condición de insensatas no fue un impedimento para que el novio pase la invitación. No fueron insensatas cuando en su actuar, y por eso se le llama insensata, sino que ya eran insensatas. Por eso desde el inicio de la enseñanza y la parábola dice aquí el autor, que es Cristo mismo, 5 insensatas y 5 prudentes, las 10 fueron invitadas. Así que no te califiques o no te autocalifiques antes de hora. Porque el novio ya ha invitado, según la Biblia, a 10, que es un número de perfección, según la Biblia. ¿Cómo se llegó a verificar
o a comprobar la insensatez de este 50% de invitadas. Porque la fiesta tenía sus costumbres establecidas, sabían estas estas vírgenes, que si eras invitada, tenías que llevar tus lámparas y las vasijas con aceite extra, porque no se sabía a la hora que el novio iba a venir. Si las lámparas representan a la palabra de Dios, no es suficiente con ella si no tienes el aceite, que viene a ser el Espíritu Santo. Así que velad también nos ha de llevar a recapacitar o a pensar que porque vamos a una iglesia con una Biblia bajo el hombro, ¿somos salvos? Según esta parábola, hay un requisito esencial: el aceite. Lo que nos dice los siguientes versículos. Versículo 25, 5, 9, dice: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A ver, si te invitan a una boda y sabes cómo se desarrollan las bodas, ¿cómo se te ocurre no llevar aceite? ¿Cómo se le puede llamar a estas vírgenes? Insensatas. Si tienes el conocimiento de que Cristo viene por su iglesia, por sus hijos, y no te estás preparando, la palabra que la Biblia va a calificar es insensatez. ¿Cómo? Hace algunos años nos invitaron a una boda y la verdad es que no tenía el traje elegante que se necesita para asistir a una boda. Así es que en último momento conseguí, no sé si me prestaron o alquilé un traje, y cuando me puse no me sentí nada cómodo. Me hubiese gustado estar en esa boda de uno de mis familiares más queridos. Él lo sabe. Creo que ya me ha perdonado. Pero, ¿por qué no me preocupé antes de tener todo listo si quería asistir a esa boda? Porque en ese momento no era mi prioridad. No era lo más importante para mí. Como le digo, si me hubiese gustado estar allí en esa boda. Moraleja: si te invitan a una boda, decide con tiempo si vas a ir o no ir. Pero eso hablando de nuestras tradiciones. Estas vírgenes se durmieron todas, las 10, no solo las 5. La diferencia que marcó cuando el novio ya llegaba, ¿dónde estaba el aceite extra? Lo primero es que, la condición su condición no impidió que fuesen invitadas.
imprudentes, insensatas, ricas, pobres, ricos, pobres, enfermos, sanos, todos han sido invitados. Tu condición actual no impide que seas invitado a las bodas o a la boda. Lo que va a marcar la diferencia, según esta parábola, era el aceite. ¿Dónde estaba el aceite extra? Versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mi amigo y hermano familiar que nos ha estado siguiendo, solo yo de manera personal, no sé si estoy redundando, con este mensaje son 20 domingos que hemos transmitido. Son 20 domingos solamente yo que estamos diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 20 domingos. Y hay cientos allá afuera, hay miles de siervos que estamos haciendo, que están haciendo lo mismo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hace un mes más o menos, un poco más, titulé uno de los mensajes, Cristo viene, prepárate. A una de las personas que mi esposa compartió, comentó, si Cristo viene, que se ponga mascarilla. No sé quién es, no sé si su reacción jocosa solo era un chiste y no estoy juzgando para nada. Pero ¿cuál es tu reacción? Si te están invitando, sabes cómo tienes o tiene que ser una boda, ¿cómo se te ocurre o cómo se les ocurrió a estas vírgenes asistir sin el aceite extra? Si te hemos estado rogando, mi hermano, mi amigo, con todo el corazón te lo digo, de que te preocupes por tu estado espiritual, de que te preocupes por tu relación con Dios, y no lo has hecho. ¿Cómo es posible? ¿No estás actuando como estas 10 vírgenes que se durmieron? Y luego como tal vez una de las 5 que dejaron de llevar el aceite extra. Primero, no sabes cuándo vendrá el Señor. Y ellas no sabían a la hora que iba a venir la novia. Lo segundo, ya te ha advertido la misma palabra de Dios que Cristo viene pronto. ¿Qué has hecho? Versículo 7 de la parábola dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas, y al momento de arreglarlas se percataron que no habían traído aceite extra. Aún se habían dormido, pero aún tuvieron tiempo de arreglarlas. Despiértate. ¿Cómo está tu lámpara? Y entonces cuando estás arreglando te das cuenta de que te falta aceite. ¿Qué tienes que hacer?
Así que les pidieron estas 5 vírgenes a las otras que les diesen un poco de aceite. Estas 5 dijeron que no. El versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Más allá de que te puedas creer de que cómo actuaron o que puedas creer cómo actuaron egoístamente estas 5 vírgenes, creo yo que tenían razón, que no porque ellas tenían algo de reserva iba a alcanzar para todas. Seguramente no iba a hacer eso. No sé cómo era en tus tiempos, yo ya estoy hablando de mis tiempos, como si fuesen muchos, pero aquellos tiempos, ¿no? Cuando te invitaban a una boda, que por cierto nunca fui a ninguna, porque mi padre no nos dejó ir a ninguna de ellas, pero cuando te invitaban, o cuando escuchaba que te invitaban, se acercaban, te decían, mi hermano, mi amigo, mi compadre, mi vecino, le invito, mi hijo, mi hija se va a casar, vendrá por favor que nos acompañe con la familia. Y allí seguramente estaban, desde el más pequeño hasta el más grande, no sé. Con el pasar del tiempo, un día me llegó una invitación. ¿Qué decía? Pase para 2 personas. Así de tajante. Solo 2. Y eso creo que con las justas. Porque se pudiesen invitar solo a ti, no a la nuera o no al noero. Pase para 2. En esta parábola hubo 10 invitaciones. 10 vírgenes, 10 lámparas. La invitación es personal. La invitación que Dios ha dado dice pase para uno. En 1994 recibí esta invitación. Y me hubiese encantado que la invitación hubiese dicho Enrique Cadena y hermanos, madre, padre, familia. Pero no funciona así. La invitación dice pase para uno. Y aunque quiera, no puedo dar de mi aceite a mi familia. Le amo. A mis familiares, los amamos. Pero la decisión que debes tomar ante esta invitación, sabiendo que el pase dice para uno, vale uno. Así que por eso estas vírgenes dijeron no, mejor vayan ustedes a comprar aceite y a los que venden. El riesgo que corremos es que no sabemos cuándo viene el novio y no sabemos cuándo la puerta se va a cerrar, pero Dios mismo está diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y si no estás velando, serás como las 5 vírgenes que fueron a comprar aceite. Vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11 y 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Al volver estas 5 vírgenes que habían ido a comprar el aceite, no sé si al final compraron el aceite o no, no nos relata eso la Biblia. La puerta ya había sido cerrada.
Cuando ellas golpean, no sabemos si la puerta se abrió. Tampoco se relata eso en la Biblia. Parece que no. Pero la respuesta del novio para mí es muy dolorosa. No os conozco. Muchos argumentos podemos decir, imaginar, hablar de manera hipotética que las vírgenes pudieron haber dicho. Una de ellas: ¿cómo que no nos conoces si nos invitaste? Otro tal vez: hace 3 minutos que estábamos aquí todo el día. Y tal vez bastante o mucho tiempo, gran parte de la noche. Y no nos conoces. Si somos tus invitadas. Muchos argumentos pudieron haber dado. Y tal vez también el novio tenía argumentos. Si fuesen mis invitadas, hubiesen estado pendientes, velando para que cuando yo venga, estén allí. Por eso me extraña y me son extraños o extrañas, no las reconozco. Si ya las invité. Y tal vez ellas argumentaron, fuimos por aceite. La historia termina. No fue el sueño lo que les dejó afuera, tampoco que no fueran invitadas, tampoco su condición. Se quedaron afuera por imprudentes. Se quedaron afuera porque no estuvieron alerta para cuando pase el novio. Para terminar, si decimos que el Espíritu Santo o que el aceite es el Espíritu Santo, lo que dejó afuera a estas 5 vírgenes fue que desde un inicio no tuvieron el aceite, no tenían al Espíritu Santo. Por eso el novio les dice, no los conozco. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el gran problema, y de igual manera la enseñanza que podemos apoderarnos en esta mañana. Invitado estás una vez más. En este mismo momento Dios te está invitando y no importa tu condición, importa hacerle caso a la palabra de Dios, y obedecer a la palabra de Dios te llevará a confiar en Cristo como tu Señor y Salvador, y así Dios te sellará con el Espíritu Santo, y cuando Él venga estarás listo y entrarás antes que la puerta se cierre. Es importante recordar, velad pues porque no sabéis, dice el versículo 13 de nuestro texto, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La misma palabra de Dios en Isaías 5. Toma nota si quieres. Isaías 5, 20 y 21 dice: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí
mismos. Cada uno debemos examinarnos y veamos si de verdad estamos velando. Tu prioridad, tu falta de prioridad con el Señor, con la invitación y la responsabilidad que has recibido. ¿Qué estás haciendo con eso, hermano? Y para ti que tal vez estás aquí por primera vez o ya has escuchado algunas veces de estos mensajes o esta palabra, quiero decirte que Dios te está llamando, te está invitando y pronto vendrá el novio, así que te animo a que tomes tu lámpara, la palabra de Dios y el aceite que el Espíritu Santo es, y pongas atención a estos siguientes versículos. Mateo 11, 28, 30 dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Segunda Corintios 5, 19, 20 a 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Dios te está invitando. El ticket dice vale 1. La invitación está dada y hecha. ¿Qué vas a hacer? Porque no sabemos cuándo vendrá el novio, cuándo vendrá Cristo por su iglesia. Dios bendiga su palabra. Mi amado hermano, mi amado amigo, prepárate.